Finalmente terminamos por el día de hoy. El pasado fue un poco largo, de hecho, se fue más de la cuenta. Pero terminamos el día de hoy hablando. El capítulo aquí se vuelve complejo, ¿no? Viene una crítica de, de eco pues a los postulados de icono, índice y símbolo. Y la crítica es muy válida, pero eso no lo vamos a discutir ahora. Eso cuando ustedes estén en su maestría o doctorado hablando sobre los modelos. Básicamente hasta ahora, pues lo que estamos haciendo es aceptarlos y asumirlos. En parte la crítica viene porque se considera que es un poco difuso a veces diferenciar qué es una cosa y qué es otra. Como hemos estado viendo y como vimos en clase, como también lo vemos en muchas clases, que hay algunas veces que icono y símbolo son lo mismo, o sea, un mismo signo puede ser icono y símbolo, o puede ser índice, o cambia dependiendo de las características. El ejemplo de la bandera que mencionaba en el último video, que puede ser un símbolo pues de Brasil, por ejemplo, en el caso de la bandera de Brasil, pero también un símbolo de la nacionalidad de una persona que vive en un edificio, si tiene la bandera colgada, y a la vez es un indicio. Entonces aquí se genera un problema, ¿no? Por ejemplo, la India Catalina es un símbolo, pero una foto de la India Catalina, sabemos, es un icono de el símbolo. Y entonces aquí se vuelve una cosa compleja y en ese sentido hay una crítica y lo que el autor habla es como establecer una diferencia entre que hay diferentes tipos de reproducciones. Uno puede tener un signo, es decir, cualquier elemento de la vida, y uno lo puede reproducir. Y esa reproducción puede ser un doble que tendría el mismo valor de significado que el original, o puede ser una reproducción parcial, que él dice que va a llamarla solamente reproducción, es decir, va a hablar de dobles y de reproducción. Entonces, eh, básicamente, una expresión que podemos entender como el significado de un signo puede o no ser reproducible bajo ciertas condiciones. Es decir, podemos tener un significado que puede reproducirse igual bajo ciertas condiciones. Esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos, digamos, cualquier cosa. Vamos a suponer aquí la pintura, el nacimiento de Venus. El nacimiento de Venus tiene un significado, es una pintura de Botticelli, pues de la época renacentista, y tiene un significado, y cuando la vemos significa X cosa. Pero dependiendo de cómo se reproduzca, puede conservar el mismo significado o puede perderlo. Ahora, hay cosas que se pueden reproducir y mantener el mismo significado, y hay otras, como las pinturas, que difícilmente van a tener el mismo significado. Si yo personalmente reproduzco esto, en caso de que yo fuera un genio como Botticelli, reprodujera esto igual, no va a tener el mismo significado porque lo estoy reproduciendo en otra época, con otros materiales, con otro significado, que ya el significado no es lo que Botticelli quería presentar en ese momento dado, que era un carácter mitológico mezclado con religión, sino que ya ahora mismo simplemente sería mi amor al arte. Entonces no puede transmitir el mismo significado. Pero algunas cosas, como los billetes, por ejemplo, el Banco de la República sí los puede reproducir y tienen el mismo significado. ¿Se imaginan ustedes que un billete significara una cosa hoy y mañana que saquen los otros significara otra? O sea que hoy costó 50.000 y mañana ya ese billete solamente son 20. Pues no. Dependiendo de las condiciones, las cosas se pueden reproducir y mantener su significado original o no. Por eso es que hay signos que pueden ser, ¿cómo llamarlo? Llamémoslo repetidos, son los signos dobles. Tienen el mismo significado, porque ambos tienen el mismo valor y el mismo significado para ambos. Una bandera que sea exactamente igual a otra y que conserve las mismas características realmente va a tener siempre el mismo significado. Pero una pintura no necesariamente va a tener el mismo significado. Un actor que hace un trabajo excepcional, vamos a decir, que les digo, Joaquin Phoenix en Joker, pues vendrá otro actor y dirá, yo voy a hacer, y hacen un remake de la película, ahí va a tener otro significado y no el de Joaquin, porque pues muchas cosas cambiaron, porque esto tiene un carácter más artístico, y esto no solamente pasa en el arte, también pasa en los seres humanos. Ustedes tienen un hijo, lo aman, lo adoran, lo pierden por alguna razón horrible de la vida y luego deciden tener otro para llenar ese vacío. Ese otro hijo jamás va a ser un reemplazo de este. Ni siquiera si lo clonan va a ser igual, porque no va a responder a las mismas características ni a los mismos contextos. Sin embargo, algunas cosas sí pueden conservar algunas propiedades y podemos considerarlo igual. Vamos a pensar en esto. Vamos a pensar que el cuadro de Botticelli, este es el original. Vamos a suponer que este es el original. Bueno, ese cuadro tiene un significado, pero si yo tengo otro parecido, vamos a buscar en Google, no sé qué tengo abierto en Google.
Vamos a buscar otro parecido, qué sé yo, por aquí. Nacimiento de Venus. Si yo decido decir, por ejemplo, que este cuadro, que por cierto se parece mucho más al original que el que tengo en la diapositiva, si yo quiero decir que este cuadro es un doble, tiene el mismo valor que el otro, eso no va a ser cierto. Y no va a ser cierto por el hecho de que este sería el original y el otro simplemente sería una imitación. Ya al llamarlo imitación, ya uno sabe que no tiene el mismo valor que el original. ¿Podríamos decir eso de los billetes? ¿Podríamos decir que este es una imitación de este? No, porque para nosotros ambos tienen el mismo valor. Si fuera por eso, pues regálenme muchas imitaciones, ¿no? Pensaría uno, o sea, regálame, es muy chistoso porque hay un chiste que se usa mucho popularmente, que es que si yo tengo un fajo de billetes de 50, puede llegar alguien y te dice, regálame los caramelos que tienes repetidos. Uno no se los va a regalar porque están repetidos, pero si estuviéramos hablando de una cartilla, pues sí, porque no tienen valor, no tienen el mismo valor que la primera. Lo mismo pasa con el cuadro de Botticelli. Si yo tuviera la pintura de Botticelli original, pues tiene un valor y nadie me va a decir, ay, regálamela, porque tienes otra igual. Pues yo te regalo la copia, que ya no me sirve, pero el original no. Partiendo de eso, debemos pensar que en los signos generalmente hay una cosa que se llama espécimen, que sería como el signo original, el signo base, el primero que se crea, por decirlo de alguna manera. Y ese signo tiene un tipo, que son unas características. Ahora, cuando reproducimos ese signo que tiene un espécimen, que es como la base, para reproducirlo nosotros tenemos en cuenta el tipo, que son las características. Y esas características pueden ser muy estrictas y de esa manera el otro signo que creamos puede tener un valor similar o no. O las características pueden ser más flexibles y ese otro signo puede tener un valor similar o no. Expliquémoslo a fondo. Esto es un cubo. Perdón, un cuadrado. Esto es un cuadrado. Y esto también es un cuadrado. Este cuadrado es tan importante o tiene el mismo valor como este. Imaginemos que le decimos a un niño, pega un cuadrado en tu cuaderno, él puede pegar este o este. ¿Por qué? Porque los cuadrados tienen un espécimen, que fue el primer cuadrado que pudo haber existido en la vida, y su tipo tiene unas características que permiten la reproducción, una reproducción fácil. ¿Cuál será el tipo? Bueno, tiene que tener 4 lados, tiene que ser de tal medida, tiene que unirse, tener unos ángulos de tantos grados, Está claro, cada lado tiene que medir lo mismo y siempre que tengamos algo igual, tenemos un cuadrado. Los billetes, bueno, los billetes tienen unas características, están hechos en un papel X, tienen X características y si yo hago uno igual en el Banco de la República, tengo uno con las mismas características y el mismo valor. Este de aquí no es el caso. Entonces fíjense como en este caso el tipo, algo debió fallar en el tipo, algo debió fallar en las características, posiblemente el papel, posiblemente el método de creación, posiblemente el serial, que determinaron que este, aunque tenga mucho parecido con esto de acá, este sea falso. Yo lo escogí al azar, lo escogí así de lo que me salió en Google, pero fíjense que hasta curiosamente es diferente en los colores. O sea, tiene posiblemente la misma medida, tiene el mismo dibujo, pero tiene otras características que no permiten que se hable de que es el mismo. Mientras que este puede considerarse un doble de este o a la inversa, este definitivamente no lo es porque no tiene el mismo tipo, no tiene las mismas características. Tiene algunas, pero no las necesarias. ¿Qué sucede? Que eso de las características tiene que ver con las que se exige por cada signo. O sea, algunos signos se exigen que sus características sean muy estrictas, muy largas, muy amplias y otros, como en el caso del cuadrado, pues sus características son más flexibles, con que tenga 4 lados, con que tenga los mismos ángulos y con que cada lado mida lo mismo, pues todos van a ser cuadrados. Con que estos billetes tengan ciertas características van a ser billetes, pero si no están hechos en el Banco de la República y si no están hechos con cierto papel, pues no van a ser iguales. En el caso de la pintura, pues exigen unas características tan específicas, el tipo es tan específico que es imposible tener un doble. Básicamente esa sería la respuesta. Por eso un cuadro original tiene un valor y la imitación nunca jamás va a tener el mismo valor que el cuadro original. Hablando de eso, pues tenemos que hablar de dobles y cerrar y de reproducción. Y el doble, y con esto finalizamos, hay que entenderlo como reproducir todas las propiedades esenciales.
Si tengo un cubo y las propiedades esenciales de ese cubo son que son en madera, que tiene tales medidas, que tiene tales características, y hago otro igual, yo no estoy haciendo una reproducción, estoy haciendo un doble. Es decir, no es que tenga dos signos, tengo el mismo signo. En este caso, por ejemplo, acá, este no es un signo y este otro. Ambos son el mismo signo, porque están reproducidos de forma igual, porque son dobles. Pero este ya no será parte de este tipo de signos porque ya este no respeta las mismas características. Entonces, cuando hay un doble, es porque realmente es un signo que se multiplicó en dos. Y se multiplicó en 2 y se va a multiplicar en 4 y en 10 y en las que sea, siempre que se sigan las mismas propiedades esenciales. Por eso podemos tener cosas que se parecen y que son iguales y que no diríamos que tenemos dos signos, sino que son mismos signos que tienen un doble. En la reproducción funciona diferente porque el tipo solo prescribe las propiedades esenciales, es decir, no prescribe todas las propiedades, no tiene todas las propiedades que se necesitan, sino solo las básicas. Y como tiene las básicas, no podríamos decir que es un doble exacto. Esto último puede parecer un poco complejo y si no queda claro, yo lo entiendo, pueden realizar preguntas, pero básicamente hay que tener doble como cuando el signo el signo que se realiza nuevo tiene las mismas características del signo previo y tienen el mismo valor y ambos significan lo mismo. Mientras que la reproducción es cuando definitivamente hay un cambio, solamente se guardan las características más importantes y ya tiene como un carácter de imitación, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, tener una manzana de plástico que mida lo mismo que una manzana normal, que tenga las mismas mediciones, que tenga el mismo peso, que tenga el mismo color, no convierte esa manzana de plástico en una manzana, porque solo habría reproducido algunas de las características esenciales. Aclarado ello, finalizamos este tema, que considero ha sido un poco rudo, y espero no haya muchas dudas y espero las preguntas. Esto lo que nos sirve es para mirar características de los signos, ¿no? Para poder establecer diferencias, para poder explicar algunas cosas cuando analizamos signos, decir si este signo vale la pena analizarlo o si este signo es un doble. Por ejemplo, en el video de Shakira que debieron haber visto, las máscaras no son dobles, pero de alguna manera analizarlas todas no tendría mucho sentido porque con una o con dos ya tenemos el significado del signo que nos quieren transmitir. Y podemos decir que los demás son simplemente réplicas de ese signo oficial. En otros casos hay ejemplos y hay imágenes donde definitivamente sí son reproducciones y sí vale la pena analizar cada una por separado. Es decir, las reproducciones es cuando un signo se convierte en otro signo y guarda algunas características del original. La foto de la India Catalina, eso sería una reproducción. Guarda algunas propiedades, pero no todas. El doble sería hacer una India Catalina igual, que se colocara en el mismo lugar. Tendría el mismo significado. Imaginemos que le tiran una bomba a la India Catalina y se explota y se acaba. Y lo que hacen es que hacen otra India Catalina igual y la ponen ahí. Ese es su doble. No va a tener un significado diferente. Tiene el mismo significado. Bien, con eso básicamente terminamos el día de hoy. Lamento que no hayan podido verlo a la hora de la clase. El cambio de horario me dificulta un poco la cuestión, pero pues tienen una semana para poderlo ver y espero que cualquier duda puedan preguntar. Nos vemos y ya saben, tenemos que planificar una clase y dejar algunas indicaciones en Proyecto E. Esta misma noche, si es posible, pero de todas maneras no será mucho más allá que leer y comenzar a poner algunas pautas para el trabajo final para comenzar a avanzar. Nos vemos.